Apocalipsis capítulo 19, vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Apocalipsis 19:1 dice lo siguiente. Dice, y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Vamos a tenernos ahí. Así que ahora está el apóstol Juan en la isla de Patmos. Ahora tiene una visión. Ahora él escucha una gran voz, otra vez, hablando con él. Y esta gran voz de una gran multitud en el cielo, que ahora le decía lo siguiente. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. El estudio de esta mañana lo vamos a llamar las bodas del Cordero. Así que en Apocalipsis 19 comenzamos a ver cosas importantes e interesantes. La primera de ellas es que hay una gran multitud. Hoy día nos damos cuenta que realmente las iglesias han sido diezmadas debido a la pandemia. Ahora la gente ya no asiste tanto, quizás algunos se están congregando en sus hogares, es el lugar donde lo pueden hacer nada más. Pero llegará el momento donde esos pequeños grupos, esas pequeñas congregaciones, esos pequeños lugares de reunión, que simplemente hay pocas personas, Dios unirá a su pueblo y será una gran multitud. Hoy día nos tenemos que acostumbrar a ser manada pequeña, nos dijo Jesús. Hoy día somos remanente, hoy día somos un pueblo pequeño, diminuto, un pueblo de poca gente. Pero llegará el momento donde ese pueblo, ahora desde Adán y Eva, hasta el último ser humano que haya sido redimido, millones de seres humanos, harán una gran multitud. Esa será la iglesia que Dios tendrá al final de la historia humana. Hoy día, debido al zarandeo, vemos que las iglesias se van reduciendo. El grupo se va reduciendo, hay apostasía. Gente que abandona la fe. Gente como el perro regresa a su vómito. En vez de seguir en los principios del Señor y militar en las filas de la fe, a pesar de las circunstancias adversas, que hoy día comienzan a reunirnos y nada más es el comienzo. Hoy día la gente prefiere quedar en una cama, en su casa, cómodamente allí, que quizás estudiar y reunirse con otros para estudiar la palabra de Dios. Pero llegará el momento que el pueblo de Dios será uno solo. Y será unido y será una gran multitud. Nota lo que decía. Decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder al Señor nuestro. Sí, no eran quejas. Cuando ese grupo, esa gran multitud esté reunida, no saldrán de nuestras bocas quejas. Lo que pasamos, lo que tuvimos que sufrir, las necesidades, la oposición, las adversidades, nada de eso saldrá de nuestras bocas. Simplemente nos daremos cuenta de la maravillosa salvación que Dios obró a nuestro favor y que nos las regaló por su gracia. Oh, queridos, tenemos hoy día que hablar mucho más de estas cosas. Es cierto que hay adversidades, es cierto que hay oposición, es cierto que estamos perdiendo las libertades, es cierto que nos dirigimos hacia una dictadura mundial, es cierto que el sistema que vemos hoy día de los que vemos y conocemos de la palabra de Dios están tomando su lugar y se están uniendo unos a otros para implementar la agenda del enemigo, pero de nuestras bocas deben salir mucho más alabanza, honra, gloria al Señor por lo que ha hecho, hace y por lo que hará a favor nuestro y hará a favor también de su pueblo. ¿Qué más continúa diciendo ahora, verso 2? Porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera. Ese sistema papal, sistema que hoy día cada vez más prominente, más influyente. El sistema que con sus tentáculos ha tomado control de todas las instituciones que conocemos en el mundo entero, desde las civiles hasta las religiosas, educativas, de finanzas, de salud, etcétera, etcétera. Todos los medios sociales, todas las redes sociales, todas las comunicaciones, todos los canales de televisión, canales de radio, todas las estaciones, todas estas cosas, este sistema hoy día con sus tentáculos está dominando. El mundo no lo sabe,
porque lo hace detrás del telón. Y la gente no se da cuenta, al menos que estudiando la palabra de Dios, y después tenemos la lupa del Espíritu de profecía, y nos ayuda a ver de forma más clara lo que toma lugar, ahora tengamos el discernimiento de darnos cuenta qué realmente está tomando lugar. Pero dice la palabra de Dios que Dios hará juicio a ese sistema. Y su juicio será verdadero y justo. Y continúa diciendo, la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Así que este sistema que trae corrupción, y por eso vemos la corrupción hoy día en el sistema político. Esta semana pasada salieron a conocerse o a darse a conocer lo que se conoce como los papeles de Pandora, donde cuántos políticos de derecha, de izquierda, de cristianos, musulmanes, de diferentes lugares, ahora en lugares donde hay hacer inversiones ocultas, lo que llaman seguridad financiera, y ahora crean falsas empresas. Y esos dineros ahora entran a estas falsas empresas que están puestas en otros países donde las leyes los protegen, aunque es legal lo que están haciendo, es realmente corrupto lo que están haciendo, enriqueciéndose ellos mismos a costa de otros, mientras que están imponiendo sobre sus ciudadanos impuestos, tarifas, etcétera, etcétera, empobreciendo al mundo, pero ellos enriqueciéndose. Poco a poco Dios comienza a quitar el velo de los eventos que están tomando lugar. Porque todo ser humano tiene que tomar una decisión al final de la historia informada, educada, no en ignorancia. Y poco a poco vemos que comienza a descorrerse el velo de estos líderes políticos que se han enriquecido de forma corrupta. Están ligados con el sistema papal. Vemos que ahora la pandemia comienza a entenderse mejor. Vemos que lo de las vacunas comienza a entenderse mejor. Vemos que las medidas que se están tomando comienzan a entenderse mejor. Porque ahora Dios poco a poco comienza a descorrer el velo. Y comienza el mundo a darse cuenta, los que deseen, los que estén abiertos, los que sean personas con objetivos, que realmente está tomando lugar. Al final de la historia, todo quedará completamente revelado. Dice que ha corrompido la tierra con su fornicación. La palabra allí no es tan solo fornicación, es la palabra pornonei, la cual significa toda aberración sexual. Así que con todos sus pecados, con todas sus concupiscencias, ahora ha corrompido la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que este sistema que crea guerras como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las guerras que han tomado lugar en Centroamérica, las guerras que han tomado lugar en África, todas esas guerras, este sistema creando la muerte de millones de seres humanos, ahora Dios demandará la sangre de este sistema. Vamos a entender que toda injusticia llegará el momento que será rectificada. Hoy día los ricos, los magnates, los políticos, los famosos, etcétera, etcétera, saben lo que están haciendo. Pero poco a poco ahora el mundo comienza a despertar a lo que realmente está tomando lugar. El pueblo de Dios que no debe guardar silencio en este tiempo. Es el tiempo de levantar nuestra voz, presentar el mensaje de Dios para este tiempo. Déjenme decirles, es mejor lastimar a la gente con la verdad que matarlos con el error. Es tiempo de decirle al mundo lo que la palabra de Dios enseña, los elementos que han de tomar lugar, las agencias que el enemigo ha de usar, la agenda que el enemigo quiere implementar para buscar la salvación de otros, no tan solo buscar nuestra salvación. Este mensaje irá a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Continuamos nuestro estudio en el versículo 3. Y otra vez dijeron, aleluya. La palabra aleluya es una palabra hebrea, significa alabado sea Dios. Aleluya. Y su humo subió para siempre, jamás. Así que ahora esta gran multitud continúa alabando al Señor.
justicia ha sido hecha contra todos los sistemas humanos que el enemigo usó, desde el sistema papal hasta el más pequeño. Ahora el Señor hará completa justicia y el universo entero alabará a Dios, que en justicia y en verdad ahora ha hecho las cosas para ponerlas no tan solo en un nivel de justicia y traer la verdad al conocimiento entero del universo, sino para poner fin en forma definida contra la tragedia del pecado. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, así es, aleluya, alabado sea el Señor. Si creemos que el universo entero, no tan solo esa gran multitud de redimidos, el universo entero llegará el momento que le dará gracias al Señor, que puso fin a la tragedia del pecado y que descubrió las maniobras del enemigo a través de 6,000 años. Y ahora la sangre aún de los justos fue vindicada. Versículo 5. Y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Así que todos estaremos incluidos ahí, desde los niños hasta los más adultos, alabando, glorificando, exaltando, magnificando al Señor por su maravillosa salvación. Continúa diciendo, verso 6, y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas o gente, y como la voz de grandes truenos diciendo: aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Al final el trono, el dominio, el poder estará en las manos de un Dios justo y de verdad. ¿Qué más podemos continuar leyendo? Versículo 7, ahora vamos a las bodas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha apercibido. Otras traducciones dice se ha preparado, otras traducciones dice porque su esposa se ha aparejado. Así que ahora vemos las bodas del Cordero. Vemos esta gran multitud, el universo entero se regocija por la salvación. Cuando el Señor venga por segunda vez, ahora a sus redimidos los llevará allá al cielo con Él por 1000 años. Y ahora lo primero que tomará lugar es la conclusión de las bodas del Cordero. ¿Por qué digo la conclusión? Porque ya comenzaron. Cuando Jesús, en el año 1844, octubre 22 ese año, el Padre lleva su trono del lugar santo al lugar santísimo. E inmediatamente Jesús hace lo mismo y le sigue allá. Como lo sabemos, Daniel capítulo 8. Vamos a regresar después acá, pero vamos a ir por un tiempito al libro de Daniel para estudiar algo importante, interesante en esta mañana. Daniel capítulo 8 dice lo siguiente, y comienzo leyendo en el verso 9. Y de uno de ellos subió un cuerno, Daniel 8, no, Daniel 7, perdón, 9, no 8, 9, Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, el del Padre y el del Hijo. Y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Y su trono era como lana de fuego, como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Así que está describiendo la belleza, la solemnidad, la grandeza, la soberanía de Dios Padre. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que es el inicio del juicio investigador. Vemos que hay un juez. Una vez que el juez se sienta, ahora está en sesión el tribunal. ¿Y qué sucede con los libros? Ahora los libros se abren, se van a investigar, se van a leer, se va a estudiar lo que está escrito en ellos para ver si las acusaciones son ciertas o no lo son. Continúo entonces mi lectura en el capítulo 7 de Daniel. Verso 13 ahora. Miraba yo en la visión de la noche,
y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre. Ahora vemos aquí la segunda persona de la deidad, Dios Hijo, que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, verso 14, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así que esto toma lugar en el año 1844. Jesús ahora va del lugar santo al lugar santísimo. Allí ahora tiene su trono. Allí está también el trono de Dios Padre. Y allí ahora toma lugar la adoración a ellos. Así que ahora las bodas comenzaron el 22 de octubre del año 1844, pero no han concluido. Porque para que las bodas concluyan, la esposa tiene que estar como preparada, apercibida, lista. Los convidados, los seres humanos redimidos por su gracia, tienen que estar presentes en las bodas también. Así que aunque comenzaron las bodas del Cordero, en ese entonces, todavía las bodas no han concluido. Y no van a concluir hasta que su pueblo redimido ahora esté con él allí en gloria y majestad. Pero es interesante, dice que la novia se tiene que apercibir. Así que, ¿qué significa que la novia se tiene que apercibir? Significa novia, significa iglesia, pueblo de Dios. Necesita prepararse, necesita poner a Dios en primer lugar en su vida y mantenerlo en primer lugar en su vida para que de esa forma ahora él pueda completamente presentar a su Padre el fruto de su obra aquí en la tierra, de su obra que hizo en la cruz del Calvario, dejando una tumba vacía, unida con su obra que hizo en el santuario celestial, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Durante todo ese periodo, el objetivo principal de esa obra, comenzó en la tierra, termina en los cielos, es preparar, apercibir, tener un pueblo listo que pueda llevar a la presencia de Dios sin pecado, porque ha obtenido la victoria sobre el pecado, sin mancha ni arruga, y ahora pueda estar por la eternidad con toda seguridad que el pecado jamás se levantará otra vez en el universo. Leyendo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 249, dice lo siguiente: el vestido de bodas. Y no olvide, acabamos de leer acá que la esposa se había apercibido. Así que cuando la esposa está apercibida, está vestida. Vamos a leerlo, vamos a regresar un momento a Apocalipsis 19 y después voy a regresar a la cita. Apocalipsis 19, verso 8, dice lo siguiente: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Así que vemos que parte de esa preparación incluye no tan solo la invitación, la cual es gratis, pero el vestido también es gratis. Y de la misma forma que la invitación es gratis y es obra de Dios, invitar a una raza caída para que ahora se una a la familia de Dios por la eternidad, también esa justicia, ese vestido que tenemos que tener puesto es gratis y es obra de Dios por nosotros, pero también es obra de Dios en nosotros. Ahora voy al libro Palabras de Vida, página 249. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Es que ese vestido que representa el carácter. ¿El carácter de quién? No es el nuestro. Nuestro carácter ha sido deformado. Nuestro carácter ha sido afeado, destruido. Nuestro carácter pone el yo en primer lugar y a Dios en último lugar y al prójimo también. Pero esa vestidura de justicia, la justicia de Jesús, dada, concedida, regalada, no podemos comprarla, aunque tratemos,
ni podemos ganarla tampoco, pero sí podemos recibirla, la justicia que es imputada y la justicia que es impartida. Una nos justifica, la otra nos santifica. Esa justicia, ese vestido ahora se nos es dado gratuitamente para que lo tengamos. Y sin ese vestido no podemos participar de las bodas del Cordero. ¿Cuál debería ser nuestro énfasis hoy día? Nuestro énfasis hoy día debe ser puesto en adquirir esa justicia, ese vestido. La invitación ya la tenemos. El vestido está listo, pero tenemos que aceptarlo. Y no tan solo tenemos que aceptarlo y que sea puesto sobre nosotros, sino que por la gracia de Dios ese vestido se mantenga puro, sin contaminación, sin pecado. Así que nuestro énfasis hoy día debe ser en la edificación de nuestro carácter, en permitir que nuestros defectos de carácter adquiridos de nuestros padres, algunos, otros nosotros mismos lo hemos traído a nuestras vidas, ahora sean conquistados por el poder de Dios que es omnipotente. Y ahora permitir que esa justicia completamente nos cubra desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué más podemos nosotros darnos cuenta en esta mañana de las bodas del Cordero? Así que Jesús entra al lugar santísimo, inicia las bodas. Hoy día obra para que su justicia haga su obra en nosotros. Usted y yo tenemos que aceptar esa justicia. Vivir en armonía con sus principios. Para que ahora Él pueda acabar la buena obra que usted y yo hemos visto que ha comenzado en nosotros. Pero tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el problema nuestro. A veces lo hacemos, pero a veces tomamos el control otra vez en nuestras manos. A veces permitimos que el Señor dirija nuestras vidas, pero a veces decimos, Señor, yo voy a hacer lo que yo deseo. En el área que sea. Pero también tenemos que aprender a colaborar, es obedecer los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así que vemos que ahora el Señor quiere hacer esa obra. Y esa obra nos va a llevar ahora a una victoria completa, total y permanente sobre el pecado. Esa justicia será puesta, esas vestiduras serán puestas sobre nosotros. Para que cuando llegue el momento de las bodas, usted y yo podamos entrar a ellas sin avergonzarnos. Mateo 22, y tenemos que reducir el tiempo, tengo un compromiso en unos minutos más. Mateo 22 habla de una parábola de un rey que hizo una boda. Ustedes recuerdan. Y invitó a todos. Y todos los que quisieron fueron a las bodas. Pero junto con la invitación venía una vestidura especial, que es la vestidura que tenían que usar aquellos que aceptaron la invitación. Y ahora llegó el momento donde se inicia la boda. Juicio investigador, 1844. Y ahora el juez o el rey entra, que es el juez también, porque va a juzgar. ¿Y qué va a juzgar? Va a juzgar los que tengan las vestiduras puestas y los que no tengan las vestiduras puestas. Ahora el rey entra y ve que hay un hombre que no tiene las vestiduras que debía tener para poder entrar a las bodas. Y le digo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te atreviste a entrar a este lugar sin la vestidura puesta, cuando la invitación yo te la envié, más la vestidura también, y rechazaste la vestidura? Dice, no, a este hombre átenlo, échenlo fuera. Es allí el lloro y el crujir de dientes. Vemos que hay un juicio investigador. Se investiga la vida de aquellos que profesan haber aceptado la invitación. Hay un tiempo donde el ser humano ahora decide qué va a hacer, pero llega el momento donde ahora comienza un juicio en la vida de cada ser humano. Ya comenzó con aquellos que fallecieron. Y pronto, ahora comenzará con aquellos que están vivos. Una vez que el juicio inicie con los vivos, es después que comienza la ley dominical. Ahora aquellos en vida demostrarán su lealtad a Dios o su deslealtad a Dios. Tendrán su justicia o rechazarán su justicia. Así que vemos que ahora el rey entra. Y este rey es un juez porque hace una obra de investigación. Y descubre que hay un hombre que no está listo. Y este hombre ahora es sacado, aunque estuvo en las fiestas, aunque entró a la boda, ahora se saca y no participa de las bodas. Eso tomará lugar con millones de cristianos. Profesan el nombre de Dios, dicen ser cristianos,
tener sus Biblias, etcétera, etcétera, pero sus vidas no están cubiertas de la vestidura de la justicia de Jesús. Y para ellos no habrá bodas del Cordero. Leyéndoles a ustedes en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer una declaración importante. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Escuchen, dice lo siguiente. Mas los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que aquellos que decidan continuar en el pecado, sea cual sea el pecado, aquí hay una lista de pecados y no son los únicos. Aquellos que ahora se unen a sus pecados y no quieren abandonarlos, quieran continuar practicando el pecado, llegará el momento que el lugar para ellos no son las bodas del Cordero, sino que es el lago de fuego donde está y se encuentra la muerte segunda. Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer el versículo 27. Apocalipsis 21, 27 dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que los únicos que entrarán a las bodas son aquellos que tienen la vestidura, han obtenido la victoria completa y permanente sobre todo pecado en su vida. El Señor les dio la victoria, se unieron a Jesús y en el poder de Jesús alcanzaron la victoria sobre el pecado. Si no, no podrán entrar. Y ahora sus nombres, una vez que termine el juicio investigador, ¿qué sucede? Los nombres o quedan en el libro de la vida, los salvos, o los nombres son quitados del libro de la vida, los perdidos. Y lo que queda simplemente es los pecados anotados allí como señal de su rebelión y de su traición contra el gobierno de Dios. Capítulo 22, vamos a leer otro versículo. Versículo 15 dice lo siguiente. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Así que vemos que hay 3 versículos que nos describen el grupo que no formará parte de las bodas del Cordero. Y es interesante, hay algo en común en esos 3 grupos. La mentira. ¿Qué mentira es la más común hoy día? Profesar ser cristianos, tomar el nombre de Cristo, llamarme seguidor de Cristo, pero vivir la vida del enemigo de Dios. Continuar practicando el pecado, sea cual sea. Todo pecado, uno de ellos, es suficiente para mantenernos fuera de la boda del Cordero. Sin la justicia de Jesús jamás cubre pecados. La justicia de Jesús nos da la victoria sobre los pecados, pero jamás cubre pecados y justifica el pecado. Es para ayudarnos a alcanzar la victoria. Nos borra el pecado, esa justicia borra el pecado, pero también ahora nos da la victoria sobre el pecado. No olvide, la sangre de los animales en el santuario terrenal transportaba el pecado del ser humano al santuario. Y lo cubría, pero no lo borraba. Al contrario, el santuario era contaminado. El santuario se ensuciaba, porque tanta sangre que cubría el pecado, estaba la sangre, tan solo se veía la sangre, no se veía el pecado que estaba detrás de la sangre. Era para cubrir el pecado, pero una vez al año, en el tiempo, en el día del juicio, ahora cuando se hacía, el día de la expiación, en Yom Kippur, ahora que Jesús hace en este momento en el santuario celestial es esa obra, ahora esos pecados que estaban cubiertos por la sangre eran borrados. Y no quedaba ninguna evidencia. Otra vez el velo estaba perfectamente limpio y blanco. Es la obra que Jesús hará cuando termine su obra como sumo sacerdote allá en el lugar santísimo. Para ese momento tenemos que haber alcanzado la victoria completa y total sobre el pecado. No ese día va a ser muy tarde, en ese día no se obtiene la victoria, sino que a través de un proceso de santidad, de santificación,
El Señor nos quiere llevar para que podamos estar ahora limpios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, delante del trono de su Padre, como si nunca hubiésemos pecado. Póngase a pensar la obra maravillosa, extraordinaria y profunda y bella que hará el Señor, como si nunca hubiésemos cometido un pecado. Presentarnos cubiertos de su justicia, vestidos de su justicia, diciendo: Padre, este hombre o esta mujer, por mi sangre fueron ellos perdonados y mi justicia los ha cubierto. Están seguros para estar aquí, vivir en la presencia de un Dios santo y nunca jamás pecarán. Es interesante, es importante que entendamos estas cosas. Es decir, la profesión, queridos, no va a valer nada al final del día. La profesión no es lo que vale. Lo que vale es una experiencia y una práctica profunda en nuestra relación con nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos a entender la importancia del mensaje de la justicia de Jesús. Ese mensaje maravilloso que el cielo nos ha regalado. Y no hacer como hizo el pueblo de Israel de antaño. Pensaban que sus ritos, sus ceremonias, sus creencias, sus santuarios, sus sacrificios tenían valor. Todas esas cosas eran un tipo, una figura nada más de lo que debía tomar lugar en sus vidas. Si ustedes recuerdan en los días del profeta Jeremías, Jeremías que le dice: no digan este es templo de Jehová, dice: este lugar pronto va a ser conquistado y destruido. Tenemos una experiencia, le estaba diciendo Jeremías, en la justicia del Señor. Lo que quiere es un pueblo santo, un pueblo apercibido, un pueblo listo. Pero el pueblo no entendió esas cosas. Y lamentablemente el pueblo fue destruido junto con su ciudad y junto también con el santuario y el tabernáculo. Vamos a entender lo que el Señor en esta mañana desea compartir con nosotros. Las bodas del Cordero. Ya estamos invitados, queridos, y es gratis la invitación. Y el traje también es dado, es gratis. Todo lo ha hecho el cielo. No hay un hilo en esa vestidura que sea hecho en el telar humano. Todo ha sido hecho en el telar del cielo. Pero el Señor quiere venir a nuestras vidas, quitar nuestros trapos de inmundicia, lavarnos con su sangre preciosa, limpiarnos y después cubrirnos con su justicia permanentemente. Nos quedan pocos días para hacer esa preparación. Nuestros días están contados, muy contados. Usted y yo tenemos que entender y apreciar esta obra que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. Voy a leerles dos pasajes en el Evangelio de Lucas. El primero es Lucas capítulo 8, versículo 17. Lucas capítulo 8, versículo 17 dice lo siguiente: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Así que llegará el momento donde todo evento que ha tomado lugar en la historia humana y en su vida o en mi vida será revelado delante de todo el universo. Acciones, palabras, aún las motivaciones detrás de ellas. Lo que nunca nadie vio, llegará el momento que todo será revelado. No vale la pena seguir escondiendo el pecado. No vale la pena seguir ensuciándonos en el pecado. No vale la pena continuar excusando nuestros defectos de carácter por la razón que sea. No vale la pena tener dos caras o vivir una vida dual, una cosa en público o en la iglesia y otra cosa en casa o en otros lugares ocultos, donde quizás ningún ser humano lo sabe. Dios lo conoce y ahora quiere traer eso hoy día para que nosotros podamos recurrir a Jesús, quien está dispuesto a limpiarnos de todo pecado y a darnos la victoria sobre el pecado. Llegará el momento donde todo quedará abiertamente revelado delante de todo el universo. Es más, les voy a leer otro versículo. Lucas capítulo 12, versículo 2.
Dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. De la misma forma que el Señor ahora va a revelar lo que tomó lugar con los grandes sistemas de este mundo, el sistema papal, el protestantismo apóstata, los Estados Unidos de Norteamérica, mostrará lo que tomó lugar en las naciones Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, todas las naciones ahora y sus obras y sus líderes ahora quedarán revelados delante del universo entero, pero toda familia también tomará lugar y toda vida también tomará lugar. Y hoy día el Señor nos invita para que vengamos a Él, tal como estamos. No podemos limpiarnos ni mejorarnos, esa obra no es nuestra, es obra de Él. Pero lo que podemos hacer es decidir ir a Jesús y permanecer en Jesús todo el tiempo. Esa obra sí la debemos hacer nosotros, esa es nuestra obra. La limpieza del pecado es la obra de Él y la victoria sobre el pecado es la obra de Él en nosotros cuando nos unimos a Él y nos mantenemos unidos a Él y cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo será revelado. Toda relación, lícita o ilícita. Todo acto, bueno o malo. Todo pensamiento, íntegro, puro o lo opuesto. Llegará el momento que todo será revelado. Queridos, el Señor nos invita a formar parte de esas bodas del Cordero. Tenemos que permitir que Él nos prepare para que podamos nosotros, por su gracia, estar allí. Señor, nos bendiga en esta mañana. Que busquemos esa justicia como nunca antes la hemos buscado. De rodillas allá del Señor, dame tu justicia. Como aquel publicano fue, Señor, sé propicio a mi pecado. No merezco nada, nada más la muerte eterna. Pero por tu gracia, sálvame, cámbiame, transfórmame, embelléceme, prepárame. Tome tu justicia y manténla en mí, Señor. Haz lo mismo por mi esposa, mi esposo. Haz esa obra por mis hijos y mis nietos, amigos, vecinos, hermanos de iglesia, otros familiares. Señor, aún por millones que ni conozco ni quizás nunca llegue a conocer hasta la eternidad. Pero oro por otros que quizás poco a poco se van abriendo sus corazones para también aceptarte como Salvador de sus vidas y como Señor de sus vidas. Que el Señor nos ayude en esta mañana a permitir que esa obra hermosa y completa se haga y se termine en cada uno de nosotros. Termino con esta declaración. Dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Él tiene una iglesia, Él tiene un pueblo. Y su deseo más anhelante, más profundo, es la manifestación de Él mismo en nosotros. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo. Note, el pueblo no reproduce el carácter, es el carácter reproducido en el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se une con aquel que reproduce el carácter y nos mantiene en ese carácter. Entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, lo cual ya estamos haciendo, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo, es un llamado, es una invitación en este momento, llevaran frutos para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Que sea usted, este servidor, parte de este movimiento final, de este remanente, de esta novia apercibida, para pronto, muy pronto, queridos, entrar en la boda del Cordero. Y nada más es el comienzo. No tenemos idea la eternidad maravillosa que el Señor ha preparado para todos los niños. Queremos invitarles para el próximo sábado. Vamos a terminar con una oración esta mañana y un llamado. El llamado es que por la gracia del Señor vayamos a Él, queridos, sin más excusas ni pretextos. O somos o no somos. O estamos o no estamos.
nosotros terminamos esta obra bajo su dirección, pues el Señor tendrá que buscar otros obreros para terminar esta obra. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quiénes? Esta mañana el Espíritu Santo inquiete nuestras conciencias de tal modo que podamos ir allí bajo el abrigo del Altísimo y morar, para que aquel que ha comenzado la buena obra la termine pronto. Vamos a ir de rodillas en esta cosita. Oh Señor, te damos gracias por la invitación a las bodas del Cordero. Gracias porque la invitación es gratis y también las vestiduras. Pero tenemos que permitir que la obra tuya sea terminada en nosotros. Señor, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Danos la mente de Jesús, dice tu palabra allí en Corintios, donde cada pensamiento sea cautivo a la obediencia a Jesús. Sentimientos más pensamientos igual a carácter. Danos tu carácter, Señor. Ese carácter viene como resultado de tu justicia en nuestras vidas. Podamos muy pronto ser ese pueblo apercibido, preparado para entrar en las bodas del Cordero. Que la gloria de Jesús se manifieste delante del universo entero. Y su deseo de estar con nosotros para siempre sea una realidad en un futuro muy cercano. Danos esa victoria, Señor, la necesitamos, la buscamos, la queremos. Ayúdanos aún en nuestras flaquezas y debilidades. En nombre de Jesús.